Búfalo, evidentemente, se viste de gala. Se viste de gala por varios motivos. El primero es por la presencia de todos y cada uno de ustedes. El segundo es porque hoy pues, se presentan con este libro tres grandes del derecho. Uno hecho en casa, nuestro queridísimo amigo y rector, el maestro Morales Lechuga, y dos hechos en casa ajena, pero casa ajena que a la hora que estudiamos aquí pareciera que son enemigos, a la hora que salimos a la cancha de actuación son amigos. Y son amigos porque hablamos el mismo lenguaje, todos los egresados de esta escuela y de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México tenemos muy claras las ideas, muy claro el bien común. Muestra de ello es la obra que hoy se va a presentar. Yo personalmente me siento más halagado y privilegiado de estar aquí porque hoy presento a tres grandes amigos. Primero a la doctora Yasmín Esquivel Moza, a quien conocí como autoridad cuando ella era titular del Tribunal Unitario Agrario en la ciudad de Cuautla, estado de Morelos. La conocí como autoridad y gracias a Dios y a sus habilidades hoy también es mi amiga. Después a mi querido maestro, después colega y hoy amigo, don Ignacio Morales Lechuga, de quienes al rato diré un poco más de su semblanza. Y por último al autor del libro, don Gilberto Adame López, a quien lo conocí como colaborador, después como discípulo, después como colega y ahora como vamos a seguir algún orden en esta presentación, el orden que he acordado con quienes se encuentran en el presidium es: en principio hablará la magistrada, posteriormente el licenciado Morales Lechuga, después el autor del libro. En el ínter haremos un pequeño espacio para preguntas y respuestas y así iremos avanzando. En esos términos me permito dar una semblanza de la doctora Yasmín Esquivel Moza. Ella es originaria del Distrito Federal, realizó sus estudios profesionales en la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo el título de licenciada en Derecho en el año 1986. En su desarrollo académico se destacan diversos estudios de posgrado, como son 3 especialidades en Derecho Administrativo, en Derecho Fiscal y en Sistema Financiero Mexicano, impartidos por la Universidad Panamericana, así como también por el Diplomado en Gobierno y Administración Pública del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, y el doctorado en Derecho impartido por la Universidad Complutense de Madrid, en coordinación con la Universidad de Anáhuac, en el año 2000. Comenzó su actividad profesional en el servicio público en el año de 1985 como asesora jurídica de la entonces Subdelegación Jurídica de Gobierno del Departamento del Distrito Federal en Coyoacán. En el año 1987 es nombrada jefa del Departamento de Control de Gestión de la Delegación Política del entonces Departamento del Distrito Federal en Benito Juárez. Al año siguiente ingresa al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores como asesora jurídica del Departamento de Contratos, para después reintegrarse a la Administración Pública del Distrito Federal en la Subdelegación Coyoacán como jefa del Departamento de Capacitación y Desarrollo Personal en la Subdelegación de Administración. En el año 1989 es nombrada subdelegada jurídica y de gobierno del Departamento del Distrito Federal de Azcapotzalco, para después ocupar el cargo de directora de Asuntos Políticos de la Dirección General de Gobierno del Departamento del Distrito Federal. En el año de 1992 se incorpora a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal como coordinadora de asesores del Subprocurador de Asuntos Jurídicos y Política Criminológica. Dentro del ámbito legislativo se destaca su labor al frente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Hacienda de la Legislatura de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal de 1994 a 1997, cuando se crea por primera vez en el Distrito Federal el Código Financiero y la Ley de Procedimiento Administrativo. A
partir de 1998 hasta el año 2000 se desempeña como asesora jurídica de la Secretaría General de Infonavit. En el ámbito de impartición de justicia, la doctora Esquivel Moza se ha desempeñado como secretaria de Estudio y Cuenta de la Presidencia del Tribunal Superior Agrario de 2000 a 2004. En el año 2004, el presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos la propone como magistrada unitaria de los tribunales agrarios y es aprobada por el Senado de la República, cargo que desempeñó hasta el año 2009. En el año 2009 es nombrada por el jefe de gobierno del Distrito Federal y ratificada por la Asamblea Legislativa como magistrada de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. El 2 de enero del 2012, los integrantes del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal la eligieron como presidenta de este tribunal, de su Sala Superior y de su Junta de Gobierno para el periodo 2012-2015. En junio de ese mismo año, 2012, fue nombrada por los titulares de los órganos de impartición de justicia del Distrito Federal como presidenta del Comité Interinstitucional de Equidad de Género, compromiso que asume hasta la fecha. En el año de junio de 2013 es nombrada por los magistrados que integran la Asociación de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, Asociación Civil, como su presidenta, concluyendo su nombramiento en el mes de octubre de 2014, fecha en la que es nombrada presidenta de la Comisión de Equidad de Género de esta asociación. El pasado 4 de enero de 2016, en sesión plenaria, los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México la eligieron por unanimidad para un segundo periodo institucional como magistrada presidenta de ese órgano institucional para el cuatrienio 2016-2019. En el mes de octubre de 2016 es nombrada por los magistrados que integran la Asociación de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, AC, como su presidenta por el periodo 2016-2018. Voy a hablar un poco más, los dejo en palabras de la magistrada. Señor notario, José Ángel Villalobos. Gracias. Para mí representa un verdadero privilegio estar el día de hoy en esta escuela libre de Derecho, donde he estado en sus aulas, he estudiado aquí un diplomado en competencia económica. También he estado como conferencista en algunas ocasiones anteriores en esta escuela y realmente me es grato saber que regreso ahí. Compartir, acompañada en este presidio de un entrañable amigo que ha sido maestro de muchas generaciones de abogados, de especialistas en el derecho notarial. Y me refiero a José Ángel Villalobos Magaña, quien además escribe el prólogo de esta importante obra. También saludo con un gran afecto a otro gran amigo, el señor notario Ignacio Morales de Chura, con quien he coincidido en diferentes eventos a lo largo de su brillante carrera en el servicio público y también en el ejercicio de la profesión. Muchas gracias a todos ustedes y por supuesto con el autor de esta obra, el señor notario Ángel Guillermo Adame López. Es para mí presentar esta publicación de un mexicano que se ha destacado por su estudio, no tan solo en cuestiones jurídicas, sino también en cuestiones intelectuales sobre algunos mexicanos. Hacer unos comentarios sobre este libro. No tan solo es un libro que nos sirve a aquellos profesionistas que nos dedicamos a las cuestiones impositivas, sino también a todos aquellos que se dedican o pretenden dedicarse a la labor notarial. Para los alumnos de la carrera de Derecho de todas las universidades me parece que es una lectura obligada, y de aquellas carreras relacionadas con los aspectos impositivos como son valuadores, contadores públicos, especialistas en derecho fiscal, etc. El autor, quien es titular de la Notaría Pública 223, sin duda es un conocedor sobre el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Además de que es prologado este libro por José Ángel Villalobos, quien señala que el impuesto sobre adquisición de inmuebles, el SAICO, es la contribución que ha tenido el mayor número de regulaciones legislativas en los 3 órdenes de gobierno. En otro apartado encontramos la nota del autor en el que precisa que la doctrina del derecho fiscal no ha generado una metodología para el análisis histórico de este impuesto. Este libro, que el día de hoy comentamos, se compone de 14 capítulos. En el primero de ellos encontramos la introducción y en él podemos ver los antecedentes de este impuesto.
entre los cuales hay diversas disposiciones que regulaban la materia impositiva tratándose de herencias y donaciones, tales como la Ley de Impuestos sobre Herencias y Legados y la Ley de Impuestos y Donaciones, ambas de 1926. La Ley General del Timbre en 1931 y la Ley de Impuestos sobre Herencias y Legados para el Distrito Federal y Territorios Federales de 1934. Entre otras disposiciones legales en las que se destacaba que los sujetos pasivos eran los herederos o legatarios y el objeto era la adquisición y derechos reales sobre estos. La base se determinaba sobre el capital heredado y se calculaba por trazas progresivas. Y también es de destacar que los notarios, jueces y funcionarios autorizados por la ley para llevar la fe pública tenían la obligación de no conceder ninguna escritura cuando se afectaran los bienes de la donación. Asimismo, en el marco histórico se apreció que existía una baja recaudación en este impuesto sobre legados y herencias, por lo que se eliminó de manera gradual en el ámbito federal para dar primacía al ámbito local. Un importante punto que toca el autor versa sobre las reformas al año de 1981 respecto a la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal que dio pie al ISAI tal y como lo conocemos actualmente, es decir, como un impuesto indirecto, como impuesto real para fines fiscales, como impuesto ad valorem, al fijar la base en función al bien inmueble que se adquiere y en especial en la medida en que grava un objeto concreto. De igual forma, se hace referencia en el libro que hoy comentamos al fundamento constitucional del impuesto sobre adquisición de inmuebles en la Ciudad de México, que es el caso, corresponde al artículo 122 de nuestra Carta Magna. También se hace mención de las autoridades que concurren en la aplicación de dicho tributo. Por una parte, la Legislatura de la Ciudad de México para expedir la ley en materia de tributación local, el jefe de gobierno por ser quien administra la hacienda pública, y el Tribunal de Justicia Administrativa por ser quien dirime las controversias entre los particulares y las autoridades fiscales de la administración pública local. Quiero comentarles que pocos son los asuntos que tenemos sobre impuestos sobre adquisición de inmuebles impugnado en el tribunal. Este no llega ni al 1% de los asuntos que se presentan en el tribunal, y evidentemente es debido a que el cálculo lo hacen directamente las notarías, los notarios y no la autoridad. Entonces, en base a ello, quiero pensar que por eso no son impugnados este tipo de asuntos en los tribunales, como sí lo son otros impuestos, el impuesto predial, el impuesto sobre nóminas u otros impuestos, no así el ISAI. También el autor hace un estudio analítico de los elementos del impuesto, del sujeto pasivo, de los retenedores, los notarios como auxiliares de la autoridad fiscal, que calculan, retienen y enteran, y asimismo el objeto del impuesto, que será la adquisición de inmuebles. Por otra parte, se refiere al momento en que se genera dicho tributo, y para tal efecto da ejemplos como la donación, la adquisición, la dación en pago, la prescripción positiva y la adjudicación judicial. También es importante mencionar que hace el análisis de los actos relacionados con sociedades o asociaciones respecto al impuesto, como puede ser la fusión, la escisión, liquidación, reducción de capital, pago en especie de remanentes, utilidades o dividendos. De igual forma, analiza diversas figuras relacionadas con el ISAI, como puede ser el usufructo, la prescripción, la adjudicación judicial, sucesiones por causa de muerte, el fideicomiso, es decir, de actos jurídicos por los cuales se adquiere la propiedad. Encontramos también en el libro que hoy platicamos referencia a la regulación sobre copropiedad y sociedad conyugal, actos jurídicos que también tienen relación con el traslado de dominio. Asimismo, hace un análisis sobre cómo se determina el impuesto sobre adquisición de inmuebles, las reducciones, los beneficios fiscales que pueden tenerse, como puede ser instituciones de asistencia privada, los momentos en que el impuesto se convierte en exigible y la regulación para cada uno de los actos jurídicos de los cuales se causa el impuesto. El libro resulta interesante al darnos a conocer las obligaciones que tiene el notario como auxiliar de la hacienda pública, al efecto de que calcula, retiene y entera la contribución. Y finalmente señala las sanciones por incumplimiento en las obligaciones derivadas de este impuesto. También refiere el impacto recaudatorio que genera este tributo, que hoy es fundamental para la hacienda de la Ciudad de México.
ya que representa el tercero después del predial y de nómina en su recaudación y aporta cerca del 14% de lo que es el ingreso de la hacienda pública de la ciudad. Como punto de referencia, los anexos del libro también son de consulta obligada, ya que hace un comparativo de lo que implica este impuesto en las diferentes entidades federativas. Por todo lo anterior, me permito hacer un reconocimiento y felicitación al autor, no tan solo porque donará las regalías que genera la venta del libro a la Fundación Fausto Rico para la preparación de estudiantes de Derecho de bajos recursos económicos, sino por su aportación a la cultura jurídica de nuestro país. Y con ello quiero extenderle una invitación para que su próxima presentación, o cuando su agenda lo permita, el autor pueda presentar esta importante obra también en el Tribunal de Justicia Administrativa de la ciudad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora vamos a pasar la estafeta al licenciado Morales Lechuga, no sin antes darles algunos datos. El licenciado Morales es originario de Veracruz, nació el 6 de enero de 1947, es notario por oposición 116 de la Ciudad de México. Dentro de sus actividades docentes, de 1970 a 1975 ha sido profesor de diferentes materias jurídicas en diferentes universidades. De 1975 a 1980, profesor de Derecho Fiscal de esta Escuela Libre de Derecho. De 2000 a 2013, profesor de Derecho Civil en esta Escuela Libre de Derecho. Y de 2004 a 2008, rector de la Escuela Libre de Derecho. En cuanto a sus actividades públicas, ha sido subsecretario de Gobierno del Estado de Veracruz, secretario general de Gobierno del Estado de Veracruz, secretario técnico del Programa Nacional de Seguridad Nacional, procurador general de Justicia del Distrito Federal, procurador general de la República y embajador plenipotenciario de México ante la República de Francia. No contento con esto, tiene una fuerte actividad social y se ha desempeñado como Procurador General de Justicia Federal. Con su esposa participaron en la construcción del albergue para niños expósitos y abandonados de la Ciudad de México. Con don Gonzalo Ribarronte y otras personas se constituyeron 18 centros para tratamiento de adicciones en distintos lugares del país. Ha sido patrono de la Fundación Gonzalo Ribarronte, institución de asistencia privada, titular de vinculación de la Comisión Nacional de Apoyo a Proyectos Sociales del Consejo Nacional contra las Adicciones de la Secretaría de Salud, miembro del Comité de Seguimiento y Evaluación del Programa Nacional de Cirugía de Cataratas, presidente del Comité de Adicciones de la Fundación Gonzalo Ribarronte, IAP, presidente del Patronato de la Fundación Gonzalo Ribarronte, presidente del Patronato del Instituto Nacional de Cardiología, presidente del Patronato del Instituto Nacional de Pediatría, vocal del Patronato del Instituto Nacional de Rehabilitación, presidente del Patronato del Instituto Nacional de Nutrición, vocal de la Junta de Gobierno del Hospital General de México, consejero de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, presidente del Consejo del Colegio de Notarios del Distrito Federal y presidente del Patronato del Instituto Nacional de Rehabilitación. En cuanto a sus actividades en medios de comunicación, es editorialista del periódico Universal, editorialista de distintos periódicos y comentarista de diferentes medios de radio. Como ustedes podrán ver, tiene una larga trayectoria, pero hay una parte de él que es todavía más impresionante. Ya en confianza me dijo que él había salido de su natal Poza Rica
con 1,000 pesos en la bolsa y la bendición de su madre. Y hoy está. Les pido un aplauso. Gracias, José Ángel. Cuando te escuchaba, estaba seguro que te referías a otra persona. Gracias, Yasmín, por estar con nosotros en la escuela. Gracias a todos ustedes y gracias, Ángel Gilberto, por haber escogido la escuela como un lugar de presentación de tu libro, pero además por donar todos los derechos de la obra a la Fundación Fausto Rico Álvarez, que se verá reflejado en becas para estudiantes de esta escuela, para estudiantes que están en problemas económicos y que siempre necesitan una mano generosa que los apoye y los ayude, y esa es la fundación del maestro Fausto Rico Álvarez. El libro que hoy se presenta a mí me fascinó. La lectura de principio a fin no lo deja uno descansar y obviamente se vuelve un necesario libro de cabecera para estudiantes, no solamente de derecho fiscal, sino de contratos o de sucesiones, para abogados, para contadores e incluso para funcionarios que tengan que interpretar o aplicar la ley. Porque si algo caracteriza al autor, es una metodología rigurosa de análisis, punto por punto, de los elementos que componen el impuesto, del momento de su causación o el hecho generador del crédito fiscal, de los plazos y particularmente de la historia, porque lo mismo nos sitúa en el siglo XIX de manera muy ordenada, hasta el punto de arranque 1926, casi cuando finalizaban el movimiento armado que conocimos como Revolución Mexicana, el gobierno de Plutarco Elías Calles, y el inicio de impuestos establecidos bajo facultades extraordinarias delegadas por el Congreso al presidente Elías Calles. Fíjense que el impuesto de herencias y legados que nos lleva de la mano sobre las distintas legislaciones viene a colación, y qué bueno que lo toca, porque hoy el fantasma de la tentación de volver a establecer el impuesto presente en muchos economistas, analistas fiscales, funcionarios de Hacienda, que cada año están pensando algo semejante: ¿de dónde sacar más dinero? Han traído presente la idea de volver a imponer el impuesto sobre herencias. No crean que no existe, existe disfrazado de impuesto sobre la renta por adquisición de bienes para los que no son residentes nacionales, para los que son residentes en el extranjero. No me refiero a extranjeros, pueden ser mexicanos que residan en el extranjero o extranjeros que residan en el extranjero, sobre todo mexicanos que aquí no encontraron acomodo ni fuente de trabajo por razones que no es el caso explicar, y que aparte de que los corrimos, les cobramos impuesto si es que su familia les deja. Bueno, ese impuesto, si lo dejaran en renta, llegaría hasta un 20 a 35% del valor de los bienes que reciban. Ojo, es enorme. Pero el impuesto por adquisición por herencias tradicional parte de una legislación característica y típica que nos describe el autor Ángel Gilberto. Era un impuesto que la tasa iba disminuyendo a medida que el que adquiría la herencia tenía una relación de ascendencia-descendencia más cercana, y en la medida que era más lejana, el gravamen aumentaba. El impuesto sobre la renta, como lo han dejado,
casi se atreven a decirnos: como tú, contribuyente, no pusiste nada de tu parte para recibir este bien, pues nosotros, que somos el fisco, que te estamos dando sobre todo seguridad, te vamos a cobrar nada más el 20% de lo que vale, y vas a acumular ese ingreso a tu declaración anual, donde posiblemente nos puedas pagar hasta el 35%. Lo mismo en la prescripción positiva, que también la trata Ángel Gilberto aquí. Lo que le estoy diciendo no es motivo del libro, por favor, que no se tome como una omisión del autor, sino como una prolongación de las reflexiones que él nos entrega. Bueno, pues la prescripción positiva tiene un tratamiento semejante a la herencia. Y muchos recordarán dos capítulos. Ahí les doy. Uno primero: los impuestos por adquisición de bienes inmuebles llegaron a estar arriba del 20% del valor más alto, que era la determinación de la base gravable, entre el valor de avalúo practicado entonces por una institución de crédito, el valor de la operación, precio contra prestación, y el valor fiscal o catastral derivado de la boleta predial. Bueno, imagínese pagar un 20 o 25, 20%, un poquito más del 20% en algunos casos, la quinta parte del valor por impuestos de adquisición o de transmisión de propiedad. Llegaba el momento en que los compradores decían: y no tengo alguna otra opción que no me salga tan cara. Y entonces habría que hacer una operación aritmética muy simple. Usted puede realizar su operación a través de un fideicomiso. Si la adquisición la hace un banco, usted va a ser el fideicomisario, va a tener las mismas garantías que si fuese comprador. Al estar en el banco, le va a pagar unos honorarios al banco, y los honorarios al banco eran menos del 0,5% anual sobre el valor del bien. Inclusive podrá destinar como fideicomisarios sustitutos a su esposa, a sus hijos, a los que usted desee, y ese 0,5% lo va a poder financiar ahorrándose el 20%, dejándolo en el banco para que le dé el mismo interés que nos paga a las viudas y a los abogados, malos para hacer operaciones, y con eso ustedes van a pagar el 0,5% y van a ganar todavía un 1%, 2% o 3% anual sobre la misma cantidad. Es decir, es una forma financiera de no pagar el impuesto por un lado y de financiarse el pago de los honorarios del fiduciario. Este fideicomiso podrá ser por duración máxima de 30 años, hoy es de 50 años, pero podrá renovarlo. Y entonces empezaron a crecer exponencialmente, como dicen ahora, geométricamente, como decíamos antes, los fideicomisos. Proliferaron los fideicomisos. Después vino otro impuesto. Antes el impuesto sobre la renta por arrendamiento se pagaba con timbres. Había dos tipos de timbres: los timbres de renta y los timbres del impuesto del timbre. Los timbres del impuesto del timbre a veces eran para operaciones de compra-venta como esos, o bien actos civiles grabados por la ley del timbre, contratos de arrendamiento, por ejemplo. Y los del impuesto sobre la renta era por el ingreso. Entonces, un contrato de arrendamiento de un bien inmueble había que timbrarlo, ustedes habrán visto, y cancelar los timbres. Y cada recibo se le tenía que adherir también timbres de renta. Pero la base gravable para el pago del impuesto, sin importar el monto, era el 5% de impuesto sobre la renta sobre el 70% del monto de la renta, porque el fisco decía ese 30%, y lo dice hasta ahora,
no te grabo porque son los gastos de administración y mantenimiento y de impuesto predial que tú tienes que pagar, o el agua o la luz, entonces sobre el 70 me pagas el 5. Y era un régimen muy cómodo. Los inversionistas decían, yo no tengo ni inmuebles, me produce una buena tasa, un buen rendimiento, el impuesto no es tan alto y la plusvalía de los bienes sigue subiendo. Es una inversión segura. Pero llega en algún momento el presidente de la República y dice, los edificios no dan trabajo y necesitamos empleos en este país. Así que vamos a grabarlos. Y les imponen un gravamen 10 veces el que pagaban. De 3.5 se van al 35%, o sea, al 50% del 70%, 35%. Y al crecer exponencialmente esta tasa al 35%, todo el mundo empezó o a vender los edificios de productos o a transformar los edificios de productos en condominio y a venderlos como departamentos en condominio. Esas dos acciones tuvo. Y los que tenían muchos hijos y nietos y nueras, pues organizaron fideicomisos de usufructo. Repartían el usufructo entre 10, 12 descendientes para cumplir sus obligaciones alimentarias, y la base gravable del 35% se les iba al 8 o 9%, y con eso se defendían fiscalmente. Otro crecimiento de los fideicomisos. Entonces, el nacimiento del fideicomiso nació como una herramienta de planeación fiscal, financiera, precisamente a causa de estos impuestos, de la elevación de los impuestos. Hoy la Ciudad de México paga estos impuestos un poco por arriba del resto de la República. Y como dice Yasmín, nadie protesta. No sé si porque estén convencidos de que es un impuesto justo, o porque crean, como la COFESE lo creen, que el impuesto es para nosotros, y entonces los notarios son caros y lentos. Y así nos lo dice hasta por la radio, sin darse cuenta que en realidad en un recibo de un notario la mayoría de la cantidad pues es el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y el impuesto por los derechos de registro público de la propiedad. Pero bueno, cargamos con la fama negativa, y como tal vez muchos crean que están pagando al notario y no al fisco, porque somos recaudadores, liquidadores, enteradores bajo nuestra responsabilidad, pues entonces no lo protestan. La verdad es que hoy que Yasmín comenta ese hecho de que no tiene casos, o casi no llegan al 1% los casos de controversia sobre impuestos sobre adquisición de bienes, quise pensar que es gracias a la confianza en la institución notarial que la población tiene. Quiero pensar en eso, porque no lo atribuyo a otra razón. Yo creo que es eso. En fin, yo les invitaría a que compren el libro. Ángel Gilberto Adame, además, es, como dice en mi tierra, tiro seguro. Sus artículos, que nos deleita cada 8 días, están cargados de cultura, de historia, de documentación, y lo recrea uno trasladándolo a las épocas del personaje que relata o del hecho que nos transcribe. En el caso del libro, también Ángel Gilberto Adame nos va llevando de la mano. Yo estaba recordando la situación impositiva del nacimiento del Estado mexicano, y en 1926 y antes de 26, bueno, cómo era el ambiente del país y cómo se organizaba y controlaba. Recuerdo haber leído, por ejemplo, en algún otro texto, la cesión de los ingresos aduanales de la aduana de Veracruz, que era la más importante, en la época de Miramón y después de don Benito Juárez, y que era prácticamente una de las maneras de agenciarse de recursos con préstamos de particulares en un siglo como el XIX, donde pues nada más existieron guerras
entre mexicanos, pues nada más por 62 años. O sea, hubo 38 de paz. No seguidos. Realmente lo seguido fue a partir de que don Porfirio inició la presidencia. Así que gracias, Ángel Gilberto, por entregarnos este texto. Van a encontrar muy interesante, antes de terminar, el tema del fideicomiso, que todavía da para más. Por supuesto, son pocos los actos que se escapan a la lupa o al servidor del ISAI, pero en materia fiduciaria yo siempre he pensado que la aportación de derechos de fideicomisario a una sociedad o asociación no está contemplada cuando se suscribe y paga capital, o la adjudicación por herencia de derechos de fideicomisario tampoco creo que esté grabada o contemplada, porque no es la cesión de derechos del muerto a los vivos. Este tipo de actos, que cada día son más escasos, de todas maneras no están contemplados como objeto del impuesto. Alguna ocasión me tocó plantear a la tesorería, a la Procuraduría Fiscal Local, en un testamento había una cláusula que decía: es mi voluntad que se venda el bien inmueble, que por cierto valía como 10 millones de dólares, no era cualquier cosa, y que el producto de la venta se distribuya entre estos 3 hijos. El albacea deberá venderlo en el mejor precio posible. Esa era lo único que decía. Entonces yo consulté a la Procuraduría Fiscal y le dije: oye, aunque me enseñaron por dogma civil que los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria desde el momento del fallecimiento del autor de la herencia, y en eso se basa también, en cierto modo, nuestro Código Civil y nuestras leyes fiscales para gravar la adquisición por herencia, dije: en este caso los herederos nunca podrán tener derecho a la propiedad, porque la autora del testamento, que es lo que se tiene que aplicar, está ordenando que se venda. No pueden optar por adjudicárselo, no, se tiene que vender. Así que al venderse se va a redistribuir el producto de la venta, pero no el bien. Ellos nunca tendrán derecho a la propiedad. Ese era el argumento central, y como tal fue finalmente aprobado por la Procuraduría. La realidad es que me pareció espléndido el criterio de la Procuraduría, apegado 100% a la literalidad, a la jurisprudencia, que además en este caso lo ha manejado así los propios tribunales federales, y esto es de los pocos casos que de alguna manera se escapan también, o se han escapado por interpretación y aplicación del ISAI. Pero en fin, felicidades nuevamente, querido Ángel Gilberto, gracias por la invitación, gracias por estar aquí presente, muchas gracias a ustedes. Bien, ahora hablaremos sobre el autor del libro, Ángel Gilberto Adamelo, quien estudió las licenciaturas de Derecho y Economía en las respectivas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo la patente como notario 233 de la Ciudad de México el 17 de octubre de 1995. Actualmente es presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el ámbito docente es titular por oposición de la Cátedra de Sucesiones. Es autor del libro Antología de Académicos de la Facultad de Derecho. Escribió los breviarios jurídicos publicados por el Colegio de Notarios del Distrito Federal con los temas Exposición Sistemática de los Legados, el albacea, Estatuto Legal y el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, este último actualizado y editado por RUA durante el año en curso. Asimismo, ha coordinado diversos libros en homenaje a algunos de los más distinguidos juristas de la Universidad Nacional Autónoma de México, como Jorge Alfredo Domínguez Martínez, Julián Huitrón Fuenterilla,
Otón Pérez Fernández del Castillo, por mencionar algunos. Además, es columnista de El Universal y ha escrito artículos para las revistas El Mundo del Abogado y Letras Libres. Es integrante del Colegio de Notarios del Distrito Federal y de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, así como de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Como podrán ver, en esto se destaca una característica de Gilberto que es no muy común en los abogados. Hoy en la mañana que daba yo clases aquí a mis alumnos les decía, no es inusual que los estudiantes de Derecho corran a los números. Y bien sea porque no los entiendan o porque simplemente ven números y se bloquean. Entonces ellos son más de ciencias humanas. Y cuando regresamos a ciencias exactas, como que cascabelean, ¿no? Entonces no se les da mucho. Como podrán ver, Gilberto, al tener la licenciatura en Derecho y en Economía, no tiene ese defecto. Puede jugar en las dos canchas sin ningún problema. Y muestra de ello es esta obra. Esta obra no es nada más de entender conceptos jurídicos, sino también entender números. Y a los abogados no es tan fácil ser eso. Bien, algún día oí al maestro Morales de Lechuga decir que el derecho fiscal era derecho civil de segundo piso. Y con esto el maestro Morales de Lechuga, si no me equivoco, maestro, decía, el que no entienda todos los conceptos civiles difícilmente va a poder aplicar el derecho fiscal, o se va a hacer bolas, ¿no? Y cuando le hablen de posesión, va a pensar que están hablando de propiedad y viceversa, y se van a hacer bolas y no va a funcionar. No es el caso de Gilberto, quien tiene ese gran don. Hace poco algunos de los amigos encontramos que Dios le había dado otro don, que es el de la pluma. Cuando puedan, les recomiendo, todos los sábados se escribe en el Universal. Si quieren leer un artículo, no larguísimo, cortito, ameno, con buena pluma, léanlo, lo dejo en voz del autor. Agradezco la presencia de la doctora Esquivel Moza, magistrada presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y de los queridos notarios, maestros y amigos Ignacio Morales de Lechuga y doctor Ángel Villalobos Magaña. Está aquí presente mi señora madre, mi esposa, mis colaboradores de la oficina. Muchas gracias a todos ustedes. Es un honor para mí dirigirme desde esta tribuna de una institución centenaria e intachable como lo es la Escuela Libre de Derecho. Pese a que mi procedencia académica tiene sus raíces en la Facultad de Derecho de la UNAM, me vincula con este recinto académico buena parte de mi formación notarial, de cuya estirpe forman parte dos de las personas que me honran con su presencia, José Ángel y Nacho Morales. Es gracias a la tradición intelectual y ética que ellos han alimentado y defendido que muchos de los fedatarios que hoy ejercemos supimos de los compromisos indeclinables que exige nuestra profesión. Quizá también hay esas anécdotas que trajo por la señora Villalobos está aprendiendo a recordar más o menos me conozco la historia de esta escuela desde 1812, me encanta la historia de la libre, paralela a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y recuerdo que antes el plan de estudios era familia y sucesiones. En cuarto año estaba la cátedra José Higinio Núñez, un querido amigo notario, junto con don José Ángel Villalobos. Yo tenía una característica, un defecto quizás, soy muy curioso y metiche. Me hablaban de los exámenes de la libre, egresado de la universidad, y algún día en verano me toman aquí difíciles los gritos, porrazos o bolazos, pues le pedí, oiga, déme chance de ir de chismoso a ver, y me acuerdo que estuve sentado en un aula 3 o 4 días viendo cómo los pobres muchachos salían con su boleta, con cara triste, medio alegre, o con sus 3 suficientes, o con la manera tradicional. Eso implica mucho la libre de la sociedad. Me acuerdo perfecto que el último día que estaban examinando, pues yo ahí tomaba mis notas, hablaba, platicaba, y me dice el señor Villalobos, a ver que te veo muy habladorcito, vete a sentar aquí adelante y ponte a examinar. De ahí nació una relación con esta escuela, además de muchísimos amigos, de estar chismoso, metiche, de examinar, estaba examinando, acompañando a algunos compañeros a dar clases. Alguna vez, creo que 1 o 2 veces me han tocado estar aquí togado, examinando,
Y wow, ¿cómo me encuentro aquí presentando un libro? Pues me siento como en una casa, como que me adoptaron. Y recuerden que la adopción es irrevocable, entonces ya no. Confieso que además las razones ya expuestas me conmueve profundamente llevar a cabo este acto en el auditorio Luis Méndez Chazarreta, toda vez que fue él uno de los profesores ejemplares que sirvió con igual devoción para la Escuela Nacional de Jurisprudencia y para esta casa de estudios. La promesa del grupo de fundadores que quedó plasmada en las breves palabras que el maestro Méndez profirió en el acto inaugural de la Escuela Libre de Derecho se ha cumplido a cabalidad. El esfuerzo por la conquista de su identidad, de la autonomía y de la libertad de cátedra. Estas batallas, también libradas por la Universidad Nacional, nos hermanan y nos fortalecen como colegas en la búsqueda del cumplimiento de los nobles propósitos de la abogacía. El libro que hoy nos convoca es el resultado de un estudio ininterrumpido de casi 5 lustros, por mi parte, del impuesto sobre adquisición de inmuebles. Contribución de vital importancia que vincula lo que puede ser la operación patrimonial más importante de la vida de una persona con las finanzas públicas. Mi interés nació luego de que me percatara, como bien lo decía la doctora, que no existía en la doctrina de nuestro derecho fiscal un análisis histórico y sistemático del mismo. Esta no es mi primera aproximación al tema, ya lo he abordado en diversas ocasiones en artículos especializados y en un breviario que escribí para el Colegio de Notarios, del cual me honro pertenecer, que también lleva el mismo título. Si algo puedo decir sobre este tópico, para mí apasionante, es que me ha servido para poner en práctica los conocimientos que pude adquirir a lo largo de mi trayectoria. Quien haya trabajado en notaría me entenderá. En este volumen se reúnen aprendizajes que recibí en los acuerdos dirigidos por Liceo Villalobos, lo mismo que análisis que son producto de mi experiencia luego de 2 décadas siendo parte del gremio notarial. La metodología de trabajo consistió en elaborar una síntesis de la evolución histórica del impuesto para luego pronunciar sus reglas generales y seccionándolas en especiales con la finalidad de analizar los cambios por los que ha atravesado su misión específica. También me dio la tarea de fijar marcos de referencia con las contribuciones que le son similares a las distintas entidades. Por último, incluí un repertorio de tablas de cálculo que espero sirvan a los lectores como una herramienta complementaria para una mejor comprensión del ISAR. Advierto a los interesados que este libro no tuvo la pretensión de escribirse siguiendo los parámetros de un tratado fiscal, más bien es un esfuerzo tendiente a la circunspección de un tema particular y su respectivo corpus. Mi meta no es otra que la de motivar nuevos trabajos que ponderen la precisión por encima de la jactancia, para que gradualmente reinventemos las vías prácticas del derecho y lo hagamos llevar por los cauces de la sencillez a cumplir su propósito más importante, el de servir a la sociedad. Muchas gracias. Bien, pues siguiendo el orden que habíamos planeado, hablaremos de preguntas y respuestas. La verdad es que yo que conozco el libro, lo hice nada más por rigor académico. La realidad es que es un libro que, como le dije a Gilberto el día que tomó la decisión de llevarlo a cabo, este no va a ser un libro de estudio, va a ser una herramienta de trabajo de todos los que nos dedicamos a la cuestión inmobiliaria. Bien dijo el Liceo Morales Lechuga, notarios, bien dijo la magistrada Esquivel, juzgadores, vaya, inmobiliarios, todos los que tengan que ver con los bienes inmuebles, esta será un arma de trabajo, que además con esto quedó postrado el autor, porque este es un libro que necesariamente tendrá que actualizar todos los años. Así como dijo él que es el impuesto que más variación ha tenido al cabo de los años, la realidad es que año con año se le aparece el diablo y año con año le hacen alguna reforma. Entonces seguramente tendrá que estarlo actualizando de manera constante, lo que no es malo porque vamos a seguir viendo su pluma, no como es que nos seguirá haciendo gastar dinero, pero no va a estar en baile. No sé si alguien tenga alguna pregunta. De no ser así, en la parte de abajo, bajando esta escalera, hay un pequeño brindis de honor que otorgaremos al autor por parte de la Escuela de Derecho. Gracias por estar aquí en su casa de Escuela de Derecho.